Muy buenos días. A nombre del Latin American International Arbitration LIA, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia LIA, Arbitraje e Inteligencia Artificial. Agradecemos a todas las personas de Latinoamérica y el mundo que se conectan y visualizan esta conferencia a través de las plataformas Zoom y Facebook del Latin American International Arbitration. Les recordamos que pueden formular sus preguntas, así como sus comentarios, en la sección de preguntas y respuestas o Q&A en la transmisión en Zoom, así como también en los comentarios en la transmisión de Facebook. Nuestros invitados estarán listos para contestar y absolver todas sus interrogantes. Sin más, damos la bienvenida a los expositores que nos acompañan el día de hoy. El doctor Kevin Nash del Centro Internacional de Arbitraje de Singapur, SIAC, desde Singapur. Doctor Fabián Solís de Aguilar Castro Love desde Costa Rica. José Delmar de Legal Corp desde Perú. El doctor Mauricio Duarte de A2J Tech desde Guatemala y Colorado. Y conduciendo la presente mesa virtual nos acompaña el doctor Juan Pablo Vélez de Aguilar Castro Love desde Guatemala. Doctor, adelante. Muchas gracias, Mauricio, y buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de qué parte del mundo nos sigan. Para mí hoy es un placer moderar un evento de esta categoría junto a abogados de renombre internacional y de que tengo un lujo yo de poder decir de que tengo el agrado de conocer ya previamente a dos de ellos. Y para el día de hoy, nuestra conferencia sobre un tema que en un mundo post-pandemia ha adquirido mucha fuerza y que se ha expandido rápidamente, las tecnologías aplicadas al derecho, en específico, la inteligencia artificial y el arbitraje. Sin embargo, hoy los que están viendo esto no vinieron a escucharme hablar a mí, sino a nuestros distinguidos panelistas y quienes voy a dar en unas cuantas palabras un poco sobre su experiencia, porque eh, si me pusiera a decir todo lo que han hecho cada uno de ellos cuatro, pues pasaríamos aquí todo el resto del evento y no habríamos terminado. Y los voy a presentar en orden alfabético. Primero tenemos a José Delmar. Él es socio fundador de Legal Corp, cofundador de Legal Corp, CEO y cofundador de Anda Technologies. Es socio fundador de PPU, antes Delmar Ugarte Abogados. También fue profesor de Derecho Corporativo y Ética Jurídica en las Universidades Peruanas de Ciencias Aplicadas, de Derecho de las Obligaciones y de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es árbitro de los centros de arbitraje de la PUC, Cámara de Comercio y AmCham. También es fundador de la Asociación Civil Summa Ciudadana Máster en Derecho por la Universidad de Columbia de Nueva York, graduado con honores, Harsan Flickstone Scholar, abogado con honores de la PUC. Actualmente también es director para Iberoamérica de OpsReady, antes Lightship, quienes han desarrollado una plataforma de automatización de toda clase de procesos basada en inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos a Mauricio Duarte. Mauricio es abogado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala con un LLM de St. Thomas University, Minnesota. Trabajó durante 4 años en arbitraje internacional antes de dedicarse a la tecnología e innovación legal. Mauricio es el Chief Operating Officer de A2J Tech Store, una empresa en Denver, Colorado, que construye soluciones tecnológicas para mejorar el acceso a la justicia. Además, Mauricio se desempeña como Off-Counsel Partner de Legal Plus, una firma de abogados enfocada en asesorar a emprendedores de tecnología y empresas de tecnología. Mauricio se ha desempeñado como asesor de cleros y Arbitrator Intelligence y recientemente fue nombrado miembro del comité de expertos del Centro Asiático de Arbitraje Internacional. Finalmente, recientemente coordinó un libro colectivo titulado Arbitration and New Technologies, con más de 45 contribuciones en inglés y español. En tercer lugar, tenemos a Kevin Nash. Kevin es el secretario adjunto y director del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, del SIAC. Desde que se unió al SIAC en 2012, Kevin ha supervisado la administración de miles de casos internacionales bajo todas las versiones del reglamento del SIAC y reglamentos de arbitraje de la SINUTMI en una serie de sedes y leyes aplicables. Es miembro de la delegación de Singapur en el grupo de trabajo 2 de la SINUTMI, Solución de Controversias, y representa al SIAC como observador del grupo de trabajo 3 de la SINUTMI, ICDS. Kevin está clasificado como uno de los principales abogados de litigio en el sudeste asiático por Who's Legal en arbitraje en el 2021. Está cualificado como abogado y procurador en la Law Society of Upper Canada. Y finalmente, nuestro cuarto panelista hoy es Fabián Solís. Fabián es socio de Aguilar Castillo Law de las oficinas de Costa Rica y centra su práctica en asuntos de tecnología, incluyendo blockchain, contratos inteligentes, ciberseguridad, privacidad de datos, e-commerce, telecomunicaciones, transformación digital e innovación de servicios y productos. Fabián ha asesorado a empresas basadas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia del Pacífico por más de 12 años
empresas tecnológicas y no tecnológicas que a menudo aparecen en la revista Fortune 500. A menudo ayuda a empresas Top International y Magic Circle a satisfacer los requisitos de sus clientes. Además, Fabián es miembro de Cloud Security Alliance, International Technology Law Association y también de International Association of Privacy Professionals. Pues bueno, esta es una muy breve reseña de cada uno de nuestros 4 panelistas de hoy. La verdad es que yo me siento muy honrado de compartir unos minutos con personas que tienen tantísima experiencia en un tema que personalmente yo no conozco mucho y de que al menos en mi país sé que también no se ha desarrollado tanto. Entonces, contar con personas que esta amplia experiencia, sin duda, va a ser un excelente aprendizaje para todos hoy. Y bueno, para dar inicio a nuestro evento, empezaremos con una ronda de preguntas y respuestas rápidas, muy breves, sobre temas totalmente aleatorios, para empezar a relacionarnos ya con nuestros panelistas. En ese orden de ideas, mi primera pregunta, voy a empezar con Kevin, y quiero hacer una acotación de que Kevin va a estar participando en inglés. So, Kevin, and I'm sorry for the intimacy, what was the last book you read or are reading, and what is it about? Can you tell us a little about it? Thank you, Juan Pablo. It's great to be here. One of the problems with being a practicing lawyer or an institutional representative is that you don't have time to do free reading. So I've been looking at a few. Blindness by Jose Saramago, but what I'm finding more enjoyable is I'm following along with the Game of Thrones series. So I watched Game of Thrones, and now I'm reading through the books. I love Jose Saramago. I think it's a great, it's awesome how does he write. So thank you, Kevin. I hope you soon have more time to read all the books you want. And next, voy a continuar en español. Y ahora voy con José. José, sé que te gusta andar en bicicleta, así que contanos, si tuvieras la oportunidad de participar en una competición, ¿en cuál participarías? ¿En el Tour de France, la Vuelta de España, el Tour de Colombia? No sé, contanos, ¿qué es lo que te gustaría a ti? Bueno, Juan Pablo, qué buena pregunta, porque efectivamente me encanta el ciclismo. Y claro, un sueño que tengo es poder hacer la ruta del Giro de Italia, no pues con el pelotón de pros, pero por lo menos seguir la ruta, ¿no? Y conocer Italia, que es un país que me fascina, ¿no? Y donde tengo una relación con mi familia, ¿no? Anterior. Entonces sí, el Giro de Italia es mi carrera favorita del año, aunque claro, el Tour de France es pues, y ahora estamos a unos días de la vuelta, ¿no? Entonces, que se viene con una cantidad de estrellas que realmente parece que va a estar interesante, ¿no? Pero el Giro de Italia sería mi selección. Qué buena, qué buena. Me gusta. La verdad es que yo no soy muy fan del ciclismo, no porque no me guste, sino porque sé muy poco y realmente lo disfruté verlos en las Olimpiadas, así que qué cool. A ver, ahora mi siguiente pregunta es a Fabián. Fabián, yo sé que tú estudiaste en la Universidad de Barcelona y eso me lleva a una pregunta inevitable que le tendría que hacer a cualquier persona que haya vivido en Barcelona. ¿Crees que Messi vaya a ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain? Hola, hola, bueno, primero quiero darle los buenos días a todos, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme hoy, un gusto compartir hoy, esta mañana con ustedes. Respecto a la pregunta que me haces, Juanpa, yo creo que sí, se armaron súper bien, ¿verdad? Hay que ver si ahora se crea un buen conjunto, porque hay jugadores muy buenos, pero capaz sí, capaz sí. Yo soy súper fan de Messi, así que espero que sí, aunque no me caen muy bien los del París, pero sí me caen muy bien Messi, así que ojalá también. Y finalmente, para cerrar esta sección de preguntas aleatorias, preguntas random, ahora voy con Mauricio. Y Mauricio, tú, si tuvieras la posibilidad de ir a cenar con cualquier persona del mundo, independientemente si es un personaje de una película, una caricatura, no sé, si pudieras ir a cenar con cualquier persona hoy en la noche del mundo, ¿con quién irías a cenar? Es una muy buena pregunta porque tengo varias personas, pero
tal vez la persona que siempre he querido hablarle en mi vida, que será pues, muy posible, pero esperemos que no, es a Christopher Nolan. La razón por la cual es que soy muy fanático del tema de storytelling. O sea, me gusta mucho cómo alguien de la creatividad y de la imaginación puede crear historias tan reales o tan sofisticadas, y eso solo está pasando en su cabeza. Entonces me gustaría mucho más aprender ese proceso creativo, qué lo lleva a construir una historia, qué son esas experiencias. Así que de todas las personas que me gustaría, creo que Christopher Nolan sería número uno. Creo que diste una respuesta que cualquiera aquí pondría entre su top 3 si tuviera la posibilidad, definitivamente, Mauricio. Pues bueno, nuestra idea era aquí que el público se sienta en confianza. Vamos a empezar ahora con la siguiente sección. Y sí, antes de empezar, quisiéramos dejarles claro que cualquier pregunta que vaya surgiendo, vayan poniendo en la sección de Q&A, preferentemente que sea la sección de Q&A y no en el chat, para que podamos tener acceso a las preguntas. Y pues nuestros panelistas, si la ven y quieren responderla en el momento, excelente. Si no, va a haber una sección al final del evento en la cual se van a responder todas estas preguntas. Así que siéntanse muy cómodos. Aquí los 4 esperamos tener una conversación muy fluida. Así que, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sección. Y en esta, nuestros expositores darán respuesta a una serie de preguntas, las cuales esperamos de que vayan satisfaciendo las necesidades intelectuales de todos y cada uno de los que estén aquí hoy. Y mi primera pregunta va a ir dirigida hoy a Fabián. Fabián, ¿tú qué le recomendarías a instituciones o centros de arbitraje que quieran desarrollar soluciones con base en inteligencia artificial? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Ok, muchas gracias, Juanpa. Bueno, yo les puedo compartir algunas sugerencias que capaz les puedan ser de utilidad, y básicamente mi respuesta estaría enfocada en 6 grandes pasos. El primero de ellos sería básicamente entender la esencia de la inteligencia artificial, entender el alcance, básicamente, digamos, los tipos de tecnología ligadas a inteligencia artificial y sus costos, sus riesgos, beneficios, amenazas y demás. Como paso 1, entender la naturaleza, la esencia de este tipo de tecnología, que es una de muchas que están ahora disponibles a nivel internacional. ¿Okay? Paso 2, analizar el entorno, analizar el entorno. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Cuáles son esos jugadores importantes? ¿Qué están haciendo? Hablando de pioneros en la industria, hablando de líderes académicos, hablando de desarrolladores, de reguladores o entidades públicas que también de alguna manera se están involucrando en el tema. También aprender un poquito de, pues básicamente casos de éxito y casos que no han tenido tanto éxito en otras industrias que también están aplicando esta tecnología, como la financiera. Entonces, paso 2, poner un poquito de atención al entorno, qué es lo que está pasando ahí afuera. Paso 3, ahora sí, voltear la mirada a lo interno de la organización, a lo interno de la entidad que está viendo estos temas de arbitraje y que están pues prestando, ¿verdad?, al público una plataforma para desarrollar estos temas. Y bueno, ¿qué se está haciendo a lo interno? ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos internos, las políticas internas, los lineamientos, las regulaciones internas que está poniendo a disposición esta entidad al público para ver ahora sí, bueno, qué ajustes eventualmente podríamos hacer, bajo qué líneas, bajo qué segmentos, cuál es el capital humano con el que contamos, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son pues esas herramientas, esas fortalezas, habilidades que tenemos y debilidades también en este momento para hacer esa comparación con el entorno, ¿verdad? Entonces, ya teniendo estos insumos de estos primeros 3 pasos, va a ser importante arribar al paso 4, le llamo yo, que básicamente es diseñar una estrategia. Hay que diseñar una estrategia a la medida para la organización y tomar ahí algunos ingredientes a considerar en el diseño de esa estrategia. Algunos de ellos van a estar relacionados con gestión estratégica empresarial. Por ejemplo, digamos, esos cambios o esos grandes o pequeñitos que poco a poco se van a ir haciendo para alinearlos con los objetivos, las metas del centro de arbitraje. Por ahí también tomar en cuenta un poquito el aspecto social, o sea, va a ser necesario por ahí diseñar también una estrategia de comunicación y mercadeo, una estrategia de ventas también, a lo interno, externo de la organización para ir avanzando sobre estos nuevos temas. Sin duda, caerle al tema legal,
ya propiamente abarcar temas legales relacionados mucho con la documentación que tiene el centro habilitado actualmente, más que todo hablando de un contexto de arbitraje internacional, ¿verdad? También hay mucha documentación, mucho documento que va a ser importante para tomar en cuenta. Y también aquí hago un paréntesis en cuanto al tema legal de ese diseño de la estrategia respecto ahora a otras áreas que impactan de alguna manera estos temas, por ejemplo, el rollo de datos personales, porque eventualmente ahora hay normativa a nivel internacional también en prácticamente todas las jurisdicciones, en donde de alguna manera, dependiendo de dónde esté el centro, dependiendo de ciertos aspectos, podrían impactar, por ejemplo, a lo mejor han escuchado este reglamento europeo, ¿verdad?, de protección de datos personales, que por ahí, dependiendo de ciertas circunstancias, puede aplicar a casos concretos y por qué no el centro se convierta en un controlador, ¿verdad? En un encargado del tratamiento de datos personales. Ok, y finalmente, bueno, el aspecto de tecnología dentro de este diseño de estrategia, ¿verdad? Ya elegir la tecnología propiamente, por ahí considerando aspectos de ciberseguridad, ¿verdad? La protección de esa información que va a estar en formato digital, que por ahí van a haber datos no personales también, ¿verdad? Que el centro va a estar pues, resguardando de alguna manera. Y también la tecnología como tal. Estamos hablando acá de inteligencia artificial, pero hay muchos otros tipos de tecnología que eventualmente el centro o la institución de arbitraje podría considerar para implementar en mayor o menor medida. Ahí estamos en el paso 4, ¿verdad? En el diseño de las estrategias. Clave ese diseño, contar con, ojalá, con la ayuda de especialistas en diferentes áreas, abordar el asunto de forma integral, de forma multidisciplinaria. Y ahora sí, una vez que se diseña el paquetito, ¿verdad? A la medida, entonces vamos a implementar ese paquete. Ese es el paso 5, implementar la estrategia diseñada. Y para esa implementación, mi sugerencia es abordar el asunto con una filosofía de gestión de proyectos, abordarlo como un proyectito específico, con deadlines definidos, con tareas definidas, con un calendario definido, con objetivos y metas definidas para alcanzar en la medida de lo posible esos objetivos y metas, y pues claramente habrán costos, ¿verdad?, para considerar. ¿Ok? Finalmente, el último paso dentro de este ciclo de mejora continua que sugiero sería paso 6, claramente la mejora continua. Porque no vamos a hacer todo este esfuerzo nada más para tirarlo, bueno, a ver qué pasa, sino más bien con el paso del tiempo, pues sin duda ir realizando ajustes, ir valorando si pues estamos obteniendo resultados respecto a lo planeado y deseado o no, o más bien hay que hacer ciertos movimientos, ciertos pequeños cambios, ¿verdad? Para realizar actualizaciones o para realizar, digamos, modificaciones respecto, por ejemplo, a esta tecnología que inicialmente hemos habilitado en mayor o menor medida. Entonces, esto es como un resumencito, un macro, ¿verdad? De algo que podría aplicar a una entidad relacionada pues, a un centro, una institución de arbitraje, al ser también pues, una organización que sin duda pues, tendrá que, si está interesada en ello, si la alta dirección, por ejemplo, está interesada en ello, pues, adaptarse poquito a poco, ¿verdad? Al tema. Y Fabián, para mí el paso 2 fue algo que me parece súper interesante en el sentido en que, pues, el derecho tiende a ser de esas áreas del conocimiento y de la práctica que tienden a estar lentos en relación con su relación con la tecnología. Es decir, miramos el avance en la medicina, va relacionado con el avance en la tecnología, miramos el avance en la ingeniería relacionado, pero el derecho siempre va bastante atrás de donde va la tecnología. Entonces, esa comparativa con el sector, por ejemplo, financiero, me parece interesante en el sentido que el derecho ya tiene, al ir atrás tiene la oportunidad siempre de ver experiencias aparte. Yo creo que es algo que olvidamos hacer y que puede ser muy fructífero al final. Sí, me quedo con una línea que es clave, que es tendencia ahora a nivel internacional y es importante tomarla en cuenta. Organización atenta al entorno. Tiene que estar atenta al entorno, saber qué es lo que está pasando allá afuera y eventualmente tomar ciertas cositas que eventualmente me puedan servir a mí y desecharlo que eventualmente en este momento no estoy capacitado, no me interesa aplicar o implementar. Sí, definitivamente. Pues gracias, Fabián, porque esta es una mini consultoría a centros de arbitraje gratis que tenemos personas que trabajan en centros de arbitraje aquí que podrían como tomar iniciativa con estos temas. Así que Mucho gusto. paso ahora con Mauricio. Mauricio, tu experiencia, ¿cuál es el estado actual del desarrollo de la inteligencia artificial en el arbitraje internacional?
Ok, bueno, perfecto. Yo creo que siempre hay que hacer unas acotaciones y son discusiones que todavía mantengo con algunos viejos contactos en el mundo del arbitraje. Uno de ellos, muy querido, José María Lajara, de Perú. Es una persona con la que siempre tenemos discusiones sobre este tema en específico de la inteligencia artificial. Y siempre creo que hay que acotar que la inteligencia artificial no solo piensen inmediatamente en el robot de estas películas malísimas de Terminator o iRobot. Bueno, Terminator no es mala, pero iRobot de Will Smith, me recuerdo que la vi cuando era pequeño y era malísima. Pero creo que muchas veces tal vez como dirían en inglés, el streaming media nos lleva a pensar, el robot que nos va a atacar. Y no, creo que la inteligencia artificial hay que acotarlo un poco más. Al final, la inteligencia artificial se basa en dos elementos muy grandes, en dos pilares, los algoritmos y la data. O sea, la inteligencia artificial solo va a ser tan buena dependiendo de los algoritmos y de la data que tengamos. Ahora, con eso también conlleva sus riesgos, porque si la data no está bien estructurada, pueden haber problemas en el análisis de esa data. Y por otro lado, si los algoritmos, que es algo que las implicaciones éticas y los sesgos y muchas de las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial también puede ser mala. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahorita en el arbitraje internacional? Sabiendo que hay limitaciones, una en cuanto a la innovación, pero también teniendo en cuenta los potenciales riesgos de la inteligencia artificial, muchas de las herramientas de inteligencia artificial actualmente en el arbitraje y en su mayoría en el mundo legal se han enfocado en tres facetas. Uno, lo que es la legal analytics, es decir, evaluar tendencias dependiendo de la data. Nuevamente, el pilar de la data es muy importante porque los algoritmos pueden predecir o pueden analizar los resultados de forma masiva. Entonces, todavía hay ciertas limitaciones en cuanto al arbitraje porque tenemos uno de los grandes elementos que es la confidencialidad. Muchos de los laudos y de los casos son confidenciales y por lo tanto esa data no se le puede dar al sistema, pero uno de los elementos es legal analytics para la predicción o para evaluar tendencias de resultados o tendencias de árbitros. Un ejemplo que tiene un componente de inteligencia artificial, pero más que inteligencia artificial tiene un elemento de legal analytics, que es suministro de datos, lo habrán escuchado ustedes, es arbitrary intelligence, que ellos, por ejemplo, se utilizan data de los árbitros que han sido nominados y por medio de la data que es suministrado por los abogados de las partes, siempre respetando los elementos de confidencialidad importantes, generan ese sistema de legal analytics. Entonces, ese es el primero. El segundo elemento que se utiliza mucho es en cuanto el e-discovery o en cuanto a la lectura de documentos en forma masiva. Y para eso tenemos desde lo que son plataformas de gestión contractual, como lo puede ser Kira Systems, que justo esta semana los adquirieron, hasta cosas un poquito más sofisticadas, como lo puede ser, por ejemplo, el CaseText, que también generó una herramienta para analizar documentos y extraer secciones o provisiones importantes de comunicaciones o de documentos. Es decir, en el e-discovery se está generando mucho en el arbitraje. Entonces vemos que en cuanto a las pruebas o en cuanto a los documentos ya existen algoritmos que nos ayudan a extraer o a procesar volumen de alta magnitud. O sea, yo me recuerdo cuando a veces tenía un par de arbitrajes ya hace unos años, tenía que sentarme con cajas gigantes y leer los documentos con lates gigantes y no hablemos de la huella ambiental que dejamos con muchos de esos temas. Ahora pues estamos cambiando nuevas herramientas que si queremos buscar la palabra incumplimiento, queremos buscar una comunicación o una frase específica, con estas herramientas las podemos encontrar de una manera mucho más eficiente. Y el tercero que se está utilizando como otra herramienta que todavía se está, al menos desde mi experiencia, salvo que alguien más ya crea en otros avances, es todavía muy experimental en cuanto a predicción de casos. Ahora, casos muy pequeños. No hablemos, y aquí es donde vale hacer la acotación muy importante, no creamos de que la inteligencia artificial ahorita está en un estado que va a sustituir al árbitro humano, y es más, yo creo que estamos todavía a muchos años y no sé si voy a estar vivo para ver eso. Lo que sí se está haciendo todavía en ambientes un poquito más controlados es casos de consumo que su nivel de complejidad no es tan alto. Ahora, ya existen los sistemas de ODR, por ejemplo, lo que ha generado Amazon o lo que ha generado eBay, que esa fue una primera iteración en donde teniendo ciertos parámetros podría resolver una controversia de manera sencilla. Pero ahora ya se está experimentando con cuestiones fuera del e-commerce, es decir, plataformas distintas, en donde sí son reclamos de cuantías menores,
pero que no representan una complejidad tan grande. Ahora, eso todavía está en una etapa de iteración, eso no ha permeado en el arbitraje, pero al menos podría decir que son los tres grandes elementos más cercanos que he visto. De eso también hay otras herramientas que utilizan en mayor o menor medida el suministro de data y algoritmos, y lo podríamos catalogar como inteligencia artificial, pero creo que siempre hay que tener importante, no todo lo que requiera data es necesariamente inteligencia artificial. Si tiene los dos componentes, esos dos pilares, ahí podemos hablar un poco de inteligencia artificial. Y ahora, la magnitud de incidencia en el sistema de tecnología puede ser mayor o menor. Eso también hay que contemplarlo, porque una herramienta puede estar basada en el 98% de la inteligencia artificial, o hay otras plataformas que pueden utilizar solo un 2% en lo que es el resto de la plataforma. Así que desde mi perspectiva, esos son algunos de los avances que he visto en arbitraje, Juan Pablo. Mauricio, y entonces, para recapitular una idea, entonces tú dirías, realmente no tengo nada de experiencia en este tema, pero entonces tú definirías este Legal Analytics con una inteligencia artificial en que uno es análisis de datos, o sea, lo que dice el nombre, y el otro es análisis de datos aunado a una serie de algoritmos que tienden a predecir resultados ulteriores. Sí, y por eso es que entra mucho la discusión de lo que es, por ejemplo, el Big Data. Muchos dicen, puedo utilizar Big Data con inteligencia artificial, es decir, extraer grandes volúmenes de información utilizando algoritmos, o en un momento dado todavía hay gente que hace Big Data, pero lo hace a un estilo un poco más manual. Ahora, el costo asociado a eso es absurdo, pero por eso podemos verlo que no necesariamente siempre que haya data hay inteligencia artificial. Entonces, si bien es cierto, la correlación directa entre algoritmos y data nos lleva a inteligencia artificial, no necesariamente la existencia de data de por sí sola nos lleva a la existencia de inteligencia artificial. Y una pequeña última adición, la que también es una herramienta en arbitraje bastante usada, que es más estas plataformas de búsqueda inteligentes que se asemejan mucho a las herramientas de eDiscovery, pero más en búsquedas jurisprudenciales. Por eso hay muchas herramientas, usted está Lex Machina, está incluso JustMundi, es decir, hay una variedad que usan cierto componente nuevamente de algoritmos y data para dar los resultados más adecuados según la búsqueda de una persona. Okay, gracias Mauricio. And I will like to continue with Kevin. So Kevin, my first question to you is, do you think artificial intelligence will replace arbitral institutions? What do you think? For my part, I certainly hope not. One thing that we have to consider is the idea of an arbitral institution. What exactly are institutions offering? Why are we choosing to go to institutional arbitration rather than ad hoc arbitration? And according to the Chief Justice, Sundaresh Menon, the role of the arbitral institution is changing. No longer are institutions just gatekeepers or referees in the process. They've actually become thought leaders and are bringing about some of the innovation in arbitration that is really helping progress the practice. This is a very good example of this is during COVID-19. SISC was one of the 12 institutions that signed a joint statement that we were all going to work together to resolve disputes during COVID-19. This was enormously important. If you look at all of the scholarship on remote hearings, starting with the SOL protocol, Delos, SISC, all of the institutions released guidance and scholarship on this. So institutions are clearly helping lead the way in arbitration. And when I look at institutions leveraging off technology, one thing that occurs to me is how we are trying to return to the fundamental tenets of arbitration. So that arbitration is fast, it's cost effective, it's flexible, you choose your deciders, limited avenues of appeal, enforceable. This is what we need to do as an institutions. We need to be offering these technological advantages to get back to these core tenets of arbitration. But the trick is when you're looking at artificial intelligence, can it replicate what an institution does? In institutional arbitration, using SISC as an example, we have an active caseload of more than 1,000 cases. And one thing that institutions do is exercise a lot of discretion. And so you can start from the filing of a notice of arbitration, depending on whether the institution has a registration requirement. Are you going to accept this case? So can we use AI to decide whether the clause is pathological? Is it arguable? Is the institution competent to receive the case, or a prima facie jurisdictional objection?
One thing that we've seen a lot during COVID-19 is that companies are not quite as liquid as they used to be. So the paying of deposits in institutional arbitration, particularly in an ad valorem system where there's maximum fee caps, parties may need extensions. This requires both experience of the institution and judgment. Are the tribunal's fees still secure? How commercial can we be to allow this arbitration to progress? Or in the context of any of the pre-constitution applications, things like consolidation, joinder, emergency arbitration, expedited procedure. How do the institutions, or how would an AI system guard due process for rejoinders, surrejoinders, when you're setting the schedule of submissions? A lot of it depends on the color and complexity of the case. I also think that the appointment of arbitrators, this is one of the most important things that an institution does. And we all know that arbitration works very well when parties can agree on an arbitrator. So sole arbitrator, tribunal, parties jointly agree, great. 3-member tribunal, each side nominates a side or an arbitrator, depending on the institutional rules. The institution appoints a chair, or perhaps the parties do. It could be by a list procedure or a strike and rank. And I do think that the analytics with organizations such as Arbitrator Intelligence, having more information about arbitrators is good, but can AI select arbitrators? And how would you be selecting arbitrators for each case? So we know some of the things that the institutions look at when we appoint arbitrators. We'll be looking at the legal background and experience of the arbitrator, the experience and track record, the complexity of the case, sector, seat and governing law, quantum availability. But what about the soft factors? If you're looking at a 3-member tribunal, say in a DUTCO situation, where the institution appoints all 3 arbitrators, in addition to all those factors specific to the case, you also have to know how these arbitrators are going to interact with each other. Do you need a chair that can really marshal the case? And what is the appearance of fairness to the parties? If you look at a case that is, say, governed by civil law, so we would likely at SIIC, we would likely appoint civil law qualified arbitrators. But is the nationality of the arbitrator, is this going to seem fair for the parties? So in every case, you are looking for the best possible arbitrator that you can appoint, but also that the parties will see as the best possible arbitrator, an arbitrator that is independent and neutral. I think that what we're trying to do at SIIC and all institutions is we're trying to be open to technology and be able to leverage off technology. We don't want to be frightened of it as institutions or arbitration practitioners. So the more information that we can get to ensure equality on both sides from an arbitrator selection standpoint, and the institutions using more and more analytics. Because for the appointment of arbitrators, the reason why institutions with a very high caseload are good at appointing arbitrators is because we've appointed lots and lots of arbitrators. So we've appointed thousands of arbitrators. So there has to be a way for whether it's information sharing, where there's an equality of information. So it's not just the very busy institutions that have experience appointing arbitrators, that know all the arbitrators, that know all the players in the game. So the parties nominating arbitrators also have access to information. And I think taken all together, I am hoping that my answer is suggesting that AI won't replace institutions, but I do think that there are synergies with artificial intelligence and technology that institutions can use to offer a better product and a better service for arbitration users. Kevin, I think that you said something very, very important, the discretionality of the centers. That's the human touch. When you make a decision discretionally, what you make is you think and you feel the situation, and maybe it's something that actually artificial intelligence can make. But do you think in some moment, in any moment in the future, artificial intelligence will handle discretionary decisions? Discretion is difficult. I think that artificial intelligence can work for high volume, small value cases. So if it's a case, so no oral hearing, it's just a discrete legal issue. I think in those cases that artificial intelligence can work very, very well. But in the high value cases of consequence, those bet the company disputes where new situations are coming up during the course of an arbitration. And let me give you an example. We have an interesting provision under the SIIC rules whereby the president of the SIIC Court of Arbitration, Gary Bourne,
could remove an arbitrator in his discretion if an arbitrator fails to perform his or her functions. So how would you, from an artificial intelligence standpoint, be able to decide that an arbitrator is unresponsive? What qualifies as unresponsive? So if you don't hear from a co-arbitrator for a couple of weeks, is that unresponsive? And then it should be triggered. And you're also going to be calling for the comments from the parties. I think one of the most challenging situations we have as institutions is not the non-participating respondent, it's the intermittently participating respondent. So a respondent that has not started out in the proceedings, but shows up and wants to be able to make submissions, and then we don't hear from that arbitrator again. Can you have a black and white trigger as an institution where you decide that you're proceeding, no more time for comments, you decide that you're removing an arbitrator, or that you're not going to allow this party any more time, say, to nominate its party nominated arbitrators? These decisions are happening all the time. It's going to depend on applicable laws, the eventual place of enforcement. So there's still a place for discretion, but ideally, if institutions can take this artificial intelligence and be able to confirm their discretion, because what we don't want is unchecked and untrammeled discretion. I think that if you as an arbitration user or as counsel, that institutions were just exercising discretion without support, that would not be good. So I think that there is a way, hopefully, to combine both, where you have the backing of analytics and then also the experience as an institution to be able to exercise discretion appropriately. Yeah, I think you're totally right, Kevin. So I will continue with José. José, así que en tu experiencia, en lo que tú trabajas, en lo que has investigado, en todo tu conocimiento, ¿sabes si existe alguna inteligencia artificial que hoy pueda resolver diferencias sometidas al arbitraje? ¿Y cuál es el estado actual de la inteligencia artificial disponible? O sea, yo creo que esta pregunta viene bastante relacionada con las 3 preguntas anteriores que hemos tenido. Sí, gracias Juan Pablo y gracias a todos por conectarse. Lo primero, en la línea de lo que decía Mauricio, creo que lo más importante para empezar a responder la pregunta es definir qué entendemos por inteligencia artificial, ¿no? Y acotar, ¿no? Acotar la definición a este poder computacional, ¿no? Que utilizando una serie de procesos, algoritmos, etcétera, y basado en data, permite generar respuestas eficientes, ¿no? Entonces, inteligencia artificial también es una definición que muta, que ha ido mutando en el tiempo, ¿no? Porque aquello que podía considerarse como inteligente hace unos años, ahora pues es ya bastante estándar y deja de ser parte de las definiciones. Entonces, es un concepto que ha ido mutando, como ha ido evolucionando, a la par que ha ido evolucionando, perdón, la tecnología. Y la tecnología hoy en día permite hacer muchísimo más de lo que a veces los abogados creemos. Y te hablo por la experiencia que tengo como director de Lightship Ops Ready para Iberoamérica, ¿no? Y he visto, y de hecho estamos utilizando la plataforma para una serie de cosas que ahorita puedo comentar muy rápidamente, donde efectivamente utilizamos diferentes niveles de inteligencia, si se quiere, para seguir utilizando el término porque es bastante sencillo de entender, pero diferentes niveles de inteligencia para automatizar y generar respuestas inteligentes en diferentes tipos de circunstancias. No hay, digamos, vamos a responder rápidamente a tu pregunta, no hay ahora una capacidad, y en eso estoy totalmente en línea con lo que decía Mauricio, no hay en este momento una capacidad todavía suficiente como para resolver disputas que se plantean a nivel de arbitraje. Y hay varias limitaciones para eso, ¿no? No es tanto, no viene tanto por el lado del poder computacional ni por la creación de algoritmos o digamos de procesos o de metodologías para poder analizar diferentes escenarios.
uno de los grandes problemas para poder resolver disputas en estos momentos es que no se tiene acceso, como decía también Mauricio, a suficiente data, ¿no? A suficiente información que permita entrenar a las máquinas en el proceso necesario que tienen que seguir para poder después generar un resultado eficiente. Y no existe suficiente data, es un término, es una forma de decir, es una forma bien gaseosa, ¿ya? Pero lo voy a poner en términos mucho más claros. Una cosa es cuando tú entras a Google y buscas arbitraje, inteligencia artificial o derecho, y tienes pues inmediatamente en microsegundos, tienes decenas o cientos de miles de entradas. Una cosa es cuando entras a Netflix y ves cuáles son las listas de recomendaciones que te da. Y otra cosa es tratar de entender un proceso jurídico, no necesariamente porque el proceso jurídico sea extremadamente complejo, sino porque realmente, como decía, no hay suficiente volumen de información. Si piensan en la cantidad de búsquedas que recibe Google, la cantidad de entradas que recibe Netflix y la cantidad de entonces de aprendizajes que estas herramientas realizan cada segundo, ¿no? Donde van no solamente generando resultados, sino van viendo cuáles son las selecciones que tú realizas. Entonces te botan un resultado y tú vas eligiendo, ¿no? La primera no, la tercera entrada es la que me interesa y la herramienta va aprendiendo con la interacción que tienes con ella de cuáles son los mejores resultados, no necesariamente incluso para todos, sino incluso para ti. La herramienta puede ir aprendiendo cuáles son los mejores resultados por regiones, por países, por el volumen de data y de interacciones que recibe. Ahora compara ese volumen con arbitrajes. Kevin mencionaba que designan miles de árbitros, pero estamos hablando aquí de millones de entradas por segundo. Entonces, realmente el volumen de información que herramientas procesan para poder generar respuestas acertadas son pues estos millones de interacciones y de datos. Entonces, la limitación que tenemos, y esto es incluso, incluso asumiendo que pudiéramos resolver el tema de confidencialidad, de seguridad y de todo eso, asumiendo que pudiéramos resolver todo eso, la cantidad de data que tenemos es muy reducida como para poder entrenar la máquina para poder, o el programa, la plataforma, como para poder generar una decisión que sea confiable al 100%, ¿no? Ese es número uno, ¿no? Número dos, tienes que tener en cuenta también que en este momento todavía no tenemos una forma de experimentar incluso, ¿no? Porque quizá uno podría, y he escuchado a científicos de datos y gente que ha desarrollado modelos aparentemente suficientemente potentes como para generar predicciones y resultados con una probabilidad, porque en términos de inteligencia artificial, todo termina al final del día siendo calificado o qualified por una probabilidad, ¿no es verdad? Esto tiene 75, 80% de probabilidades de ser exacto, 90%, 60%, ¿no? Aparentemente hay modelos que generan una probabilidad alta de predicciones exactas o de decisiones que son equivalentes o parecidas a las que tomarían árbitros humanos, ¿no? Pero no tenemos cómo, hasta donde yo tengo conocimiento, no tenemos cómo probar esto. O sea, no tenemos acceso a casos donde eventualmente se pueda testear estos modelos. Entonces, que se ponga el caso a disposición de la plataforma, un caso, imagínate, ¿no? En trámite, y que la plataforma empiece a generar estos resultados y empecemos a probar, ¿no? Es como
si no tenemos la data y no tenemos las pruebas, realmente es muy difícil que podamos tener una herramienta que podamos utilizar en este momento para definir controversias, ¿no? Ahora, un tercer punto, respondiendo un poquito a Kevin, digamos, hay efectivamente, mucha capacidad tecnológica hoy en día, de repente no a este nivel, como me haces la pregunta, pero sí a otros niveles para poder convertir al arbitraje en temas, en un procedimiento mucho más rápido y a las instituciones arbitrales en mucho más eficientes. Y lo bueno de estas plataformas, como esta donde yo participo, es que permiten la interacción entre las decisiones de la plataforma, las decisiones de la inteligencia, con, obviamente, la supervisión de los humanos. Entonces, lo que hacen es, te dan la herramienta para que tú puedas rápidamente definir si el resultado es uno que te parece correcto o no. Entonces, te ayudan de esa manera en procesar una cantidad de información, te ayudan eventualmente a tener un posible modelo de respuesta en resoluciones de mero trámite, como por ejemplo, no notificaciones, como por ejemplo, digamos, si es que hay que comunicar, permitir comunicaciones o que las partes conozcan de comunicaciones recibidas de la otra. Por ejemplo, todo eso se puede automatizar de manera inteligente, basándose pues, en algoritmos y en modelos de inteligencia muy básicos, ¿no? Lo que mencionaba Mauricio, el e-discovery, todas las herramientas están a disposición no solamente de los árbitros, sino de las partes que participan en el arbitraje y que les permiten, por supuesto, tener acceso a, digamos, mejores argumentos o argumentos que pudieran ser más eficaces, ¿no? También hay herramientas que sobre las que podríamos conversar respecto de si más eficaces en términos de convenientes en función a quiénes son los árbitros, ¿no? Hay herramientas que se pueden ir utilizando y hay muchas más que van a venir, y lo digo habiendo visto lo que se puede hacer. Ahora, yo sí creo que de repente yo no voy a ver una inteligencia artificial como Skynet o cosas así. Yo creo que Mauricio sí la va a ver. Yo soy mucho mayor que Mauricio, pero yo sí, digamos, la comunidad científica piensa que o está más o menos de acuerdo que el desarrollo de una verdadera inteligencia no está a 100 años de distancia, sino que podría estar a unos 30 años de distancia. Entonces, esa proximidad que, digamos, 30 años parece de repente mucho, pero, digamos, yo tengo 30 años de experiencia profesional y créeme que, como les decía, off the record, yo empecé trabajando con máquina de escribir mecánica. Es decir, no había máquinas de escribir electrónica. Y mira dónde estamos hoy. 30 años, la evolución puede ser gigantesca. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es empezar a pensar no en términos de va a ocurrir esto, porque yo creo que esto va a ocurrir, sino en términos de cómo queremos aprovechar esta tecnología para poder generar una fórmula para solucionar disputas entre humanos, no voy a decir ya entre sistemas, porque eso sería demasiado ciencia ficción, pero sí para solucionar disputas entre humanos de una manera que siga respetando los valores y los principios que nos definen como humanos, ¿no? Y yo creo que ahí está, digamos, donde deberíamos enfocarnos, no en si la tecnología va a llegar, porque la tecnología va a llegar. Y yo te digo, hoy día de repente no hay esta tecnología, no porque no tengamos el poder computacional ni la brillantez de los científicos, sino porque hay una serie de otros factores externos que la están limitando. Ahorita quiero lanzar una pregunta al aire por algo de lo que decía José. La inteligencia artificial tiene que aprender. Es decir, este proceso de aprendizaje se basa de la data que tiene
más los algoritmos que tiene para ir desarrollando la predictibilidad y la toma de decisiones. Sin embargo, también tiene que haber experiencia posterior al ingreso de los datos originales, es decir, tiene que comenzar a funcionar y a aplicarse, si yo no entiendo mal, y si es así me disculpo. Entonces, lo que tendríamos que tener es también, si hubiera una inteligencia artificial que pudiera resolver procesos arbitrales, tendría que aprender de ciertos procesos arbitrales al principio y cometer errores. Y después de esos errores irse arreglando. Entonces, mi pregunta al aire aquí, no sé quién quiera responder, es, entonces, para que haya una inteligencia artificial aplicada a resolución de procesos arbitrales, tienen que haber procesos arbitrales anteriores que sean un chivo expiatorio, una experiencia previa para que la inteligencia artificial sea más sofisticada. Sí, o sea, lo que tiene que pasar es que la máquina, digamos, no tiene que resolver problemas anteriores, ¿no? Sino que lo que hace la máquina es extrae de los procesos anteriores la data que le es relevante para contrastar sus propios resultados, ¿no? Entonces, lo que hace es, de nuevo, tienes que pensar en términos de probabilidad, ¿no? Lo que empieza la máquina haciendo es mirando sus resultados contra los resultados que se van, o los resultados estadísticos que se han generado y va aproximándose a esos resultados para tratar de generar un resultado equivalente. Ahora, lo realmente interesante con nuestra profesión es que el mundo del derecho está sujeto pues a una serie de interpretaciones, ¿no? Y no necesariamente el resultado más común o frecuente necesariamente es el resultado más eficiente en términos macro. Entonces, realmente cuando empiezas a analizar una plataforma de inteligencia artificial, tienes que tener en cuenta que podrían estar generándose resultados que para la máquina sean totalmente eficientes en principio, pero que no necesariamente son los mejores resultados posibles. Entonces, ¿quién define cuál es ese mejor resultado posible? Es ya también una tarea bastante compleja. Si la máquina pudiera evaluar, y yo creo que ahí está un poco la dificultad todavía en este momento, ¿no? ¿Cuál podría ser el mejor resultado, ya desconociendo por un momento los resultados históricos? Es decir, la máquina puede llegar al mismo resultado histórico, pero ¿cuál es el mejor resultado? Creo que ese es el punto donde, por ejemplo, ocurren las cosas que se han visto en el Go, ¿no? Donde máquinas que han sido programadas sin tener como base juegos previos de Go, han logrado superar en el juego a máquinas que han sido programadas con bases históricas de juegos de Go. Es decir, ahí donde la máquina ha aprendido de juegos pasados de humanos, bueno, esa máquina ha perdido contra la máquina que ha sido solamente programada para aprender ella misma cómo jugar, ¿no? Entonces, la máquina que aprende sobre la base de su propio proceso termina siendo más eficiente para jugar al Go que la máquina que se basa en los procesos humanos. Ahora, claro, eso pasa en el Go. Trasladando esto en el derecho, o trasladando eso al derecho, sería bien interesante tener una máquina que pueda no solamente alcanzar el resultado que podría ser el más eficiente para el común de todos nosotros, para la mayoría de los abogados, sino un resultado que pudiera ser más eficiente quizá a nivel macro, pensando en las décimas o vigésimas derivadas de la aplicación de esta solución, ¿no? Gracias, José. Sí, la verdad de que es súper interesante. No conocía esto de Go que decías. La verdad de que cuando termine esto voy a ponerme a googlear a ver qué es y como voy a hacer otro el millón de datos de búsqueda que va a mejorar el algoritmo de Google. Entonces, bueno, ahora quiero regresar otra vez con Mauricio, porque hemos estado hablando bastante de la inteligencia artificial, de la aplicación de la tecnología en el derecho, en el arbitraje. Y se ha hablado, o sea, en general, se ha hablado mucho de las ventajas del uso de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial en el arbitraje? Es decir,
todos son bondades, algún riesgo. No sé qué puedes comentarnos al respecto de esto. Sí, no, perfecto. Y creo que siempre hay que partir de la premisa. Toda tecnología es una herramienta que puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. Y siempre hay implicaciones en todo tipo de tecnología. O sea, incluso solo en el Internet tenemos riesgos de ciberseguridad y se pueden generar pues, efectos nocivos de implicaciones de millones de dólares. Con la inteligencia artificial, creo que es uno de esos impedimentos externos que mencionaba José, por el cual el desarrollo no ha sido tan rápido como se espera, porque hay muchas consideraciones de los riesgos que hay. Y creo que el más importante y el primero es las consideraciones éticas en cuanto a los sesgos que se puede generar. Es decir, como lo habíamos hablado, la inteligencia artificial necesita algoritmos y necesita data. Ahora, la pregunta del millón es, el huevo gallina es, bueno, pero ¿quién genera esos algoritmos y quién está proporcionando esa data? Al final son humanos. Y como humanos tenemos prejuicios, tenemos sesgos, tenemos inclinaciones, tenemos intereses distintos. Entonces, si nosotros construimos algoritmos que intencional o no, incluimos esos sesgos en los algoritmos que van a analizar la data, estamos inclinando la balanza hacia un lado que no debería ser. Es decir, estamos perdiendo esa noción de trato justo, equitativo o noción de justicia, que es algo que la inteligencia artificial como tal no tiene. O sea, si yo le pregunto hoy a la inteligencia artificial qué es justicia, pues me va a dar una definición genérica del diccionario de la Real Academia Española o de algún libro, pero la justicia se determina o la equidad se determina caso por caso. Eso creo que es el valor agregado al arbitraje, que cada caso es diferente, tiene sus complejidades, tiene sus hechos, tiene sus comunicaciones, que le va a dar un tinte distinto. Entonces creo que la primera y la más importante es las implicaciones éticas y especialmente con los sesgos. Ya han habido casos donde se han utilizado herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para pronosticar si alguien tiene tendencias o no de criminalidad. Que eso se ha determinado que es ilegal, inconstitucional, es discriminatorio. Ahorita salió un nuevo proyecto en las cárceles de Canadá donde querían evaluar las tendencias suicidas de una persona con inteligencia artificial, es decir, predecir las tendencias suicidas de una persona. Y con eso se determinó que también eso, ¿qué pasa si hay un falso positivo? Es decir, yo no estaba pensando en suicidarme, pero el sistema parece que yo me quiero suicidar. Es decir, hay ciertas implicaciones donde son líneas muy delicadas y por eso digo que para mí la implicación ética y de los sesgos es posiblemente el peligro más grande. Y por eso la Unión Europea está trabajando en manuales y en normativa comunitaria para las implicaciones éticas. Incluso ahorita limitaron mucho lo que se puede hacer con inteligencia artificial en la Unión Europea por lo mismo, porque creo que es el riesgo más importante. El segundo riesgo, que como toda herramienta, creo que es el tema de seguridad. Al final, si estamos manejando data, el tema de seguridad y ciberseguridad de esa data adquiere mayor relevancia. O sea, dejemos de pensar de que por sí la ciberseguridad en el día a día de hoy es muy importante. Hay seguros de ciberseguridad, ustedes tienen que pagar su póliza y están cubiertos. En Estados Unidos ahora son sujetos a sanciones por parte del Colegio de Abogados si no cumplen con las medidas diligentes de proteger la información de su cliente. Es decir, ahora la ciberseguridad sí es un tema importante. Pero si esa seguridad no la trasladamos a la data y hay acceso a esa data o acceso de terceros no deseados, las implicaciones que puede tener son de alta gravedad, especialmente si estamos partiendo de procesos arbitrales que tienen que ser confidenciales. Entonces yo creo que ese también es un segundo elemento. Así como lo hizo José, necesitamos darle data, alimentar de data a la inteligencia artificial, pero no solo tenemos la confidencialidad, pero además hay que ser muy delicados cómo estamos manejando esa data. Porque en todo sistema de ciberseguridad, ahora así como uno tiene un manual de cumplimiento financiero, en las fintechs ahora hay manuales de cumplimiento de ciberseguridad, es decir, cuáles son nuestras medidas de mitigación, cuáles son nuestras alertas, qué se considera una transacción normal, qué se considera como un ataque del sistema o lo que es un DDoS, qué significa que alguien está tratando de ingresar a la plataforma y enviar más de 1 millón de solicitudes por segundo para colapsar el sistema. Entonces, creo que eso es muy importante tener en consideración. Y tercero, creo que para mí no es que sea el último, pero también creo que es la implicación más importante, es
que uno de los peligros de solo depender de la inteligencia artificial y partir de la premisa que es la panacea para solucionar todos los problemas, es que la raíz de las ineficiencias nos están erradicando, así como lo mencionó Fabián. O sea, al final, en temas de Business Process Improvement o Legal Operations, uno solo puede implementar tecnología si un proceso está bien hecho y además tiene la normativa que lo sustenta. Si uno solo quiere implementar tecnología como una venda para un problema de raíz, ese sistema está básicamente sancionado para fracasar. Entonces, creo que uno de los peligros y además errores más grandes es que partamos de la premisa que solo implementando inteligencia artificial se puede resolver o se puede hacer todo más fácil o más eficiente. Si no hay una mejora constante de procesos, si no se han establecido esos parámetros manuales y humanos primero, no pensemos que la inteligencia artificial lo puede salvar. Porque si efectivamente dejamos la inteligencia artificial vivir en un clima desordenado, eso solo va a generar un caos. Va a generar un caos porque nuevamente la data organizada es la gasolina para la inteligencia, para los algoritmos. Y hagamos una analogía con mi carro. ¿Qué pasa si yo le doy aceite vegetal a mi carro que no ha sido procesado, que no tiene ningún tratamiento, le doy gasolina? O sea, va a responder con la gasolina. Ahora, con el aceite me va a hacer un desastre, va a empezar a sacar humo negro, me va a colapsar a los 500 metros. Entonces, es lo mismo. No podemos solo esperar que adquiero un programa o una tecnología, lo aplico a mi data desordenada, sino también hay que tener mucho cuidado en dónde lo implementamos y ser muy intencionales y cautelosos en qué fases o en qué partes vale la pena implementar. No, yo soy de la premisa que no estamos en el momento de aplicarlo a todo el proceso. Hay herramientas que nos pueden ayudar en ciertas partes del proceso, que nos pueden ayudar, nos pueden dar data, nos pueden dar legal analytics, nos pueden dar ciertas proyecciones, pero creo que todavía no estamos, como dijo José, yo creo que incluso soy más conservador, más de 30 años, espero 50 años, donde ya veamos un poco de evoluciones un poquito más robustas. Pero de lo contrario, yo espero los siguientes 10 años que todavía sea utilizar herramientas que utilizan algoritmos y data, pero sin llegar al extremo de un proceso completo con inteligencia artificial, al menos casos complejos. Menores cuantías que son un poquito más sencillos y que en un momento dado hay alto volumen, eso creo que eso es otra historia. Mauricio, solo un comentario, estoy 100% de acuerdo contigo y más todavía en realidades como la nuestra, donde ni siquiera tenemos procesos digitalizados, ¿no? Imagínate. O sea, no tenemos expedientes completamente, recién a raíz de la pandemia es que se han empezado a digitalizar de manera agresiva las cosas, pero no tenemos procesos realmente digitalizados. ¿Cómo podemos avanzar hacia el uso de una inteligencia artificial sin eso, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero que tendríamos que hacer es digitalizar. Lo segundo que tenemos que hacer, o en paralelo, obviamente, es tener los procesos, como tú dices, perfectamente detallados, revisar que todo funcione de manera eficiente, porque si no, puedes poner una plataforma como la nuestra o como cualquier otra y simplemente no va a funcionar porque el proceso en sí mismo no está bien armado, ¿no? Y sí hay herramientas para automatizar, para extraer datos, para utilizar esos datos extraídos en una serie de formas, pero si no tienes un buen proceso tal como tú dices, si no tienes y no está digitalizada la información, estamos todavía, sí, pues no a 30, ¿no? Sino quizás a 50 años de verlo, sí, tal cual. Y algo importante lo que dice José es de que incluso si fueran a ser 50 años, Mauricio, pues probablemente, tal vez si lo ves más canoso, pero probablemente todavía lo miras, no, hay que ser más optimistas. Con los avances de la medicina, Mauricio, de todas maneras, sí. Es cierto. So I would like to continue with Kevin again. We'll be talking a lot of and now disadvantages of artificial intelligence. But what are the advantages or disadvantages of artificial intelligence arbitrators? Will artificial intelligence replace human arbitrators someday? What do you think? Maybe today not, but what do you think of the future? Juan Pablo, this is a very relevant question for SIC because like ICC, we have the scrutiny
of awards. So every award that is issued in an SIIC arbitration is reviewed by the Secretariat. I guess the starting point for me is that artificial intelligence in the context of arbitrator decision-making is only as good as the data on which it's based. So we know that modern technology can use arithmetic reasoning, decision trees, analogical reasoning, but the difficulty with arbitration is because of the confidentiality. How is this deep learning going to take place? I think for any of us in arbitration, everyone will remember their first arbitrator appointment. We remember the first time we've appointed an arbitrator when we're reviewing the award. So in investment arbitration, we can see how you can get that information because everything is publicized. But in commercial arbitration, it's not quite so clear. And how is an AI or robot arbitrator, how are they going to apply the concept of stare decisis? Is that going to apply? And what about with twilight issues, to use the great George Berman's academic research? So if there's issues where it's not clear from the arbitration agreement, the lex arbitrii, the law of the cause of action, what is the AI going to do then? And this comes up all the time. We see it with non-signatories, res judicata, sanctioning of counsel, evidence, anti-suit injunctions, tribunal secretaries, success fees. And we've seen this a few times in SIIC arbitrations as well. If you have a situation, say in the context of a success fee, where it's against public policy at the seat, but the one side is claiming costs, and this is allowable where the counsel is located or the anticipated place of enforcement, how would a tribunal decide? There are lots of these issues that are in those margins, in the twilight, where it may require some judgment from an arbitrator. You can also think of situations of amiabil compositur, ex equo et bono, all of the, or applying the usages of trade. All of these things will inform arbitrator decision-making. So with this AI arbitrator down the road, after potentially being programmed with thousands or tens of thousands of cases, it could get to a place where it's able to apply strictly the law applicable to the arbitration. But we also notice a lot of these cases turn on very fact-intensive situations. So it's the facts that are often going to govern the eventual decision in the arbitration, not necessarily the strict application of the law. I think that what arbitrators should be doing is finding ways to use this technology to make their jobs a little bit easier. We can see, for instance, in with the usage of tribunal secretaries, we are certainly guarding against the fourth tribunal member. We know this rule very well, but many of the tasks that are delegated to tribunal secretaries, perhaps arbitrators could use artificial intelligence to have these somewhat labor-intensive tasks could be farmed out to technology or artificial intelligence. And we could also see tribunals eventually, and this is already happening in some jurisdictions, using analytical algorithms to facilitate or confirm the arbitral tribunal's decisions. I think the technology does have a place. We have an old joke in arbitration, is that all of us have become lawyers because we're not that good at math. So there are devices that you can use, whether it's the calculation of interest, or say a high value construction dispute where there might be 2,000 heads of claim. It's good to be able to confirm the tribunal's reasoning with some of these technological tools that will help result in a better decision. But it goes back to my first point. I think it is a bit horses for courses in certain types of cases, and we're already seeing this. An AI arbitrator might work very well, but the question remains, in those high value complex cases, can we completely delegate the human side of arbitrator decision making to an artificial intelligence arbitrator? I think perhaps down the road, but right now it's still going to be a case of trying to blend these tools, artificial intelligence technology, with the experience, an arbitrator understanding the commercial realities, and all that goes into coming to a reasoned and commercial decision. Well, if we continue with the analogy of Mauricio of the car, if the arbitrator is not gonna be for complex cases, the driver,
maybe I understand you that he could be the artificial intelligence might be the co-driver, the co-pilot, no? It's a tool for the arbitrators to campaign to the resolution of the case. What do you think? That's interesting. It's a bit like the situation in a 3-member tribunal where you might have 2 experts in international arbitration, but then there's a sector expert. So the same situation where the institution is appointing all 3 arbitrators. You want to make sure that you have all of this covered, that you need international arbitration experts, but if it's blockchain, a very niche sector, you need to make sure that you have that expertise. I would rely on party autonomy. If we got to a place where we're looking at what the parties have agreed on, so to make sure that the constitution of the tribunal is in accordance with the parties' agreement, that the parties have agreed on artificial intelligence co-arbitrators, and then you have a human arbitrator as the chair or different permutations and combinations. Crystal ball gazing, I could see that potentially working because you might get the best of both worlds. So in a 3-member tribunal or even a 5-member tribunal where you've got a bit of AI assistance, yeah, I could see that potentially being possible. We all know the challenges under the New York Convention, but yeah, I think possible. Maybe we only have to give some time and see what happens in the future, right? Yeah, exactly. So, José, quiero volver contigo porque tu pregunta de nuevo está bastante relacionada con la respuesta de Kevin. Y la pregunta es de que entendemos, por lo explicado, que en algún momento no muy lejano, decimos optimista 30 años, un poco menos 50, muy conservadores 100 años, existirá una inteligencia artificial suficientemente potente para resolver controversias. ¿Cuáles podrían ser las limitaciones prácticas para su implementación y de poder superarse el impacto previsible en el mundo jurídico? Sí, es una pregunta bien ambiciosa, ¿no? A propósito, a ver, efectivamente para que esta inteligencia pueda resolver controversias, y no solamente, digamos, si ya tienes una inteligencia que puede resolver controversias, tienes que partir de aceptar también que tienes una inteligencia capaz de hacer otras cosas, ¿no? Y eso es bien interesante, porque si puede resolver controversias, puede designar, puede identificar, por ejemplo, del lado de los sujetos del proceso, podrían los sujetos del proceso predecir también, digamos, si tienen acceso a la misma inteligencia, cuál podría ser el resultado del proceso, incluso antes de iniciarlo o apenas iniciado y viendo algunas acciones, ¿no? Demanda y contestación. De repente uno ya inmediatamente con esa información podría anticipar el resultado del proceso. Porque si ya tienes la inteligencia que permite resolver, nada te impide que tengas la inteligencia que te permite predecir, ¿no? Entonces, una de las posibles consecuencias de un futuro donde exista, y estoy tratando de ser optimista en este sentido, ¿no? En que exista la inteligencia, que exista este nivel de inteligencia, es que quizá los procesos arbitrales se conviertan en otra cosa, ¿no? Se conviertan más en sobre todo para una serie de disputas, en una suerte más de búsqueda de una solución entre las partes que pudiera ser más eficiente para ellas, conociendo los resultados posibles del proceso, en un escenario donde no tenemos a una inteligencia artificial autoritaria, ¿no? Donde los procesos se tienen que seguir o las disputas se tienen que seguir ante la plataforma o ante la inteligencia y se tiene que ejecutar la voluntad de la inteligencia sin importar la de las partes en disputa, ¿no? Estamos asumiendo que no estamos en ese escenario, sino donde todavía hay un nivel de autonomía y de libre albedrío y en fin, sí, pues si uno ya tiene la posibilidad de entender, de saber cuál puede ser el resultado previsible y
de la decisión que vaya a tomar una inteligencia artificial. Entonces lo más lógico es pensar que las partes van a querer llegar a un acuerdo lo más rápido posible, ¿no? Y en ese sentido podría generar un cambio en no solamente el rol de los árbitros, ¿no? Sino también de los abogados, ¿no? Y para empezar, si la inteligencia ya puede decidir las controversias, pues claro, tienes toda una categoría de profesionales que prácticamente no tendrían una actividad pues tan importante, ¿no? De repente puedes establecer como una revisión humana, por ejemplo, de la decisión de la inteligencia para estar seguro, pues, ¿no? Que se respetan algunos valores, pero ya pues la actividad de los árbitros sería menor, la actividad de los abogados, digamos, que patrocinan procesos arbitrales también sería diferente, sería más una búsqueda de cómo llegar a un punto de negociación donde se permita resolver en un win-win la posible controversia, y quizá, de nuevo, pensando de manera optimista, eso genere una dinámica comercial, social, etcétera, mucho más positiva, ¿no? Una dinámica más positiva. Pero yo estoy teniendo una visión, por supuesto, optimista, y que parte de la premisa que existe una inteligencia artificial que puede resolver esto y que es común. Pero si no es el caso, y ahí es donde viene el problema, ¿qué pasa si tenemos una inteligencia artificial que puede resolver esto, pero las partes no tienen acceso a ese poder computacional, o a tener acceso es extremadamente costoso? Ahí se puede generar muchas desigualdades y muchos problemas también. Ahí puede haber una parte que sí tenga acceso a un poder computacional que le permite predecir el resultado y por lo tanto maniobrar cuáles van a ser los argumentos y cómo es que se va a plantear o postular una demanda, y hay otra parte que no los tiene. Entonces ahí puede haber un nivel de desventaja que puede ser menor o mayor dependiendo pues de cada una de las partes. En las Olimpiadas, no sé si veían en las competencias de pista, en el velódromo, que cada país tenía la posibilidad de llevar su propia bicicleta, ¿no? Y había un país que había armado una bicicleta que tenía, pues, o sea, habían invertido tanto dinero que la bicicleta en sí misma costaba más de $65,000. Porque, claro, tenía un nivel de tecnología, un nivel de mínimo de resistencia al viento y etcétera, ¿no? Entonces, que pudiera existir una inteligencia que pueda resolver controversias y que no esté al alcance de todos, podría generar también algunas complejidades, pero estamos partiendo de nuevo de asumir que efectivamente existe el poder computacional, que existe la data, que existe la transparencia para el manejo del proceso, que los resultados no están sesgados, como decía Mauricio, ¿no? Que no trasladan, digamos, prejuicios, que no trasladan sesgos que a veces manejamos de manera inconsciente, ¿no? Entonces estamos asumiendo que esa inteligencia va a poder manejar todo esto, ¿no? Y lo va a poder resolver de una manera adecuada. En ese escenario, si es que llegamos a ese punto, mi visión optimista, y creo que por eso estoy también tan metido en la tecnología, es que el resultado va a ser de un menor nivel de litigio y un mayor nivel de conciliaciones o eventualmente procesos tipos de mediaciones. Esa es mi visión optimista del futuro. Sí, y quiero tomar dos puntos de lo que dijiste. Primero, lo de las Olimpiadas. Yo no sé si todas las Olimpiadas es igual, pero yo quedé sorprendido de ver en cuántas disciplinas distintas se rompían récords olímpicos y récords mundiales tan seguido. O sea, por ejemplo, en natación, en una semifinal vino un nadador, rompió el récord olímpico. En la siguiente semifinal, otro nadador rompió el récord olímpico y en la final rompió el récord mundial. Y todo esto es por las distintas aplicaciones de la tecnología para el desarrollo incluso del deporte. Entonces, vemos cómo la tecnología ha incursionado en todos estos mundos y eso me lleva de nuevo al tema del derecho, como siempre un poco rezagado con relación a la tecnología. Y eso es lo que te quiero preguntar, José. Entonces, ¿tú crees de que cuando
lleguemos a tener un nivel de sofisticación tanto de la inteligencia artificial como del derecho para aplicarla, lo que lo que propones o lo que consideras es de que va a haber un cambio de paradigma de la profesión. O sea, un abogado ya no va a ser tanto en formar una teoría del caso para resolver una disputa, sino en la predictibilidad que va a tener derivada de la inteligencia artificial y buscar soluciones con base en eso. Es que yo creo que eso es inevitable. O sea, yo creo que si tú miras el trabajo que hacíamos los abogados hace 30 años y el que hacemos hoy en día, efectivamente ya ha habido un cambio. Antes nos demorábamos, no sé, semanas eventualmente en emitir un informe, no porque el tema de fondo era particularmente complejo, sino porque a veces solamente recopilar la información normativa era pues en sí mismo una complicación que tomaba días de equipos de practicantes eventualmente para poder, no sé, completar, o los due diligence, ¿no? Que tomaban semanas de semanas y ahora, bueno, si tienes acceso a las herramientas, obviamente, puedes hacerlo pues en días, ¿no? Entonces, la profesión ya ha cambiado de manera significativa, y no digo los últimos 30, en los últimos 6, 7 años, ha cambiado mucho, y las respuestas cada vez son más céleres, son más directas, y yo creo que son más precisas muchas veces, ¿no? Muchas veces, antiguamente los abogados decíamos, bueno, esto es lo que dice la ley, y ya, ¿no? Y tienes estas opciones, A, B y C. Y ahora no, ahora sí hay una exigencia por, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? No me digas lo que dice la ley, ¿no? Porque lo que dice la ley es público y cualquiera puede acceder a eso. Entonces ya hay una exigencia por mucho más precisión, mucho más, incluso compromiso de los asesores legales externos en, bueno, ponerse la camiseta de la empresa y decir, bueno, yo eh, sugiero que se haga esto porque A, B y C. Entonces, sí ha habido ya una revolución en ese sentido, y no veo cómo no podría haber una revolución mayor a medida que tengamos mucha mejor tecnología. Ahora, de nuevo, hay mucho todavía mucho miedo, ¿no? Que tenemos que superar. Los abogados probablemente seamos los más aversos al riesgo, la profesión más aversa al riesgo y a los cambios, somos muy reticentes a los cambios, pero hay también una serie de otros problemas que hay que ponerse a pensar, ¿no? Kevin mencionaba, y creo que no, la posibilidad de cómo designar árbitros, ¿no? Y claro, hay plataformas que ayudan en la designación de árbitros, pero hay que tener, o sea, ¿cómo te aseguras que el universo de árbitros pueda ir incrementándose, ¿no? ¿Cómo te aseguras que un Juan Pablo Vélez, eh, ¿cómo llegas a detectar que Juan Pablo Vélez no es el mejor árbitro, por ejemplo, para controversia X que se pueda presentar? Y si es que tu cantidad de arbitrajes pues es reducida en comparación con otros árbitros, ¿no? O que no estás tan en el circuito. Entonces, ¿cómo realmente tienes una plataforma que permite ampliar la oferta de árbitros y al mismo tiempo, como decía Kevin, que es fundamental, ¿no? Generar la confianza en los sujetos que están sometidos al arbitraje, que efectivamente el resultado va a ser adecuado? O sea, hay muchas cosas que superar, pero volviendo a tu pregunta, no veo cómo, si es que logramos superarlas, y yo confío en que lo haremos y que la profesión y los abogados que estamos en esto cada vez nos arriesguemos un poquito más a confiar en la tecnología que se aplica, como decía Mauricio, de manera también pues prudente y con mucho cuidado, ¿no? Para el bien, digamos. Yo no veo cómo esa tecnología no va a revolucionar y no va a cambiar el ejercicio del derecho. O sea, no hay forma que no lo cambie cuando vemos que históricamente, pues, cada pequeño avance de la tecnología, pequeño, ha generado una revolución. Entonces, es solo una consecuencia lógica natural, ¿no?
Creo que se nos cayó Juan Pablo. Creo que Juan Pablo se desmayó. Juan. Es que Eh, realmente es, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero de verdad yo no veo cómo, si es que logramos tener una inteligencia artificial que pueda cumplir lo que esperamos, es decir, que pueda realmente procesar las cosas y resolverlas sin prejuicios, sin sesgos, con suficiente data y de tal manera que se produzcan resultados suficientes. No veo cómo eso no va a generar un cambio radical, absoluto en la profesión, ¿no? sí, tal vez creo que Fabián, no sé qué perspectiva tienes de eso, en lo que esperamos que Juan Pablo regrese para también escuchar tu opinión sobre este tema. Claro, claro. Gracias más bien por darme la oportunidad. Sí, fíjate que bueno, yo estoy totalmente alineado con lo que han compartido hasta el momento, súper interesante. Yo realmente no soy ni árbitro, ni he participado, o he intentado, o he estudiado para ser árbitro, ni tampoco abogado, qué sé yo, en temas de litigio. Me enfoco más en temas de consultoría. Pero bueno, me invitaron a esta actividad y creo que puedo dar, pues, de alguna manera mi aporte, ¿verdad? Con la perspectiva mía y con la experiencia que tengo, pero entrándole por otro enfoque. Y sí, sin duda es un tema, me parece paulatino, o sea, entrarle poco a poco, más aún en nuestros países, en América Latina, ¿verdad? Donde el asunto, pues, está en una etapa temprana. Es un tema, me parece, muy educativo, un tema de educación, de los diferentes tipos de usuarios que estarían, digamos, exponiéndose a esta tecnología de forma casi que obligatoria o también voluntaria. Entonces, ya volvió el señor. Creo que pues es un asunto de todos, diferentes stakeholders, digamos, que están involucrados en el asunto, y creo que una actividad como esta es básico y es importante para esa gente que ojalá esté conectada y está interesada en ahondar más en temas como estos, y pues así, de poco a poco se vaya familiarizando, y vaya, digamos, entendiendo todos esos riesgos, esos beneficios, para, ojalá, digamos, sacarle provecho a esta tecnología, que es un tipo del que estamos hablando hoy, ¿verdad? Inteligencia artificial, que sí, sin duda, pues, puede traer muchas cosas positivas también para el día a día y para la operación o para la línea de negocio en donde esté metida la persona interesada. Caballero. Ujú. Me quiero disculpar porque yo creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez que hemos sido víctimas de que de repente se va el internet un minuto y perdemos atención en la conferencia, así que me disculpo. Y con lo que decía Fabián, o sea, me parece algo bien apropiado para introducir la pregunta que yo te quiero hacer, Fabián. Vos mencionabas de que tu trabajo es mucho en temas de consultoría sobre este tipo de, de temas, de tecnológicos, inteligencia artificial incluido. Entonces, esta pregunta la tenía guardada al final porque creo que es tal vez la pregunta que después de escuchado todo y ver cómo se aplica la inteligencia artificial, la tecnología en el Legal Analytics, decía Mauricio, todo esto nos lleva a la conclusión de que, en cierta manera, y con lo que decías, es un trabajo de todos, de que tenemos que comenzar a desarrollar nuestros ámbitos también de una manera más aprovechando estos recursos que tenemos, porque como decía José, o sea, la profesión ha cambiado mucho y las facilidades que tenemos hoy en día tal vez no se tenían antes. Entonces, la pregunta es, ¿qué les recomendarías a los abogados que quisieran utilizar soluciones de inteligencia artificial en sus servicios de asistencia legal? Entendido en que todos aquí, todas las personas que nos están viendo aquí en Zoom y en Facebook, pues hemos aprendido un montón y creo que es como bien interesante y nos saca la espinita de cómo puedo comenzar a implementar esto a mí, que en cierta medida, como alguien dijo en algún momento, es una herramienta. Entonces, ¿cómo aplico esta herramienta para yo mejorar mis servicios? ¿Cómo puedo, qué les recomendarías a un abogado que pretende hacerlo? Claro, muchas gracias, Juan. Ok, hasta el momento, en la actividad de hoy se pueden extraer cosas como la siguiente, o sea, básicamente, podemos hablar a hoy de diferentes tipos de usuarios que estarían interesados eventualmente en usar y en implementar este tipo de tecnología. Entonces, por ejemplo, en mi primera intervención hablé de las instituciones de arbitraje, que puede ser un gran interesado, ¿verdad?
Un gran interesado, como la pregunta que me comparte ahora Juan Pablo, son los abogados, que son partes, ¿verdad?, en este tipo de procesos. E incluso a hoy, otro tipo de interesado, un tercer interesado, pueden ser los propios árbitros. Leí por ahí un par de casos donde ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay árbitros que a la hora de analizar un caso concreto y antes, o como parte de la toma de su decisión, de resolución del caso, también echa mano a tecnología relacionada con inteligencia artificial, algún tipo de solución de tecnología concreto, para, pues, para fortalecer o para aclarar ciertos temas y también considerarlos a la hora de resolver. Entonces, eso me parece que es importante. Son diferentes tipos de usuarios, ¿verdad? Ahí nombro 3, pueden haber más. Pero bueno, contestando la pregunta concreta de Juan Pablo respecto a nosotros los abogados, eventualmente abogados que estén interesados en echar mano, ¿verdad?, a este tipo de tecnología. Bueno, una primera sugerencia que yo les daría es básicamente, bueno, si están interesados en este tipo de tecnología, pues sin duda vale la pena familiarizarse con la tecnología. Entonces, es importante tomar en cuenta que a nivel internacional existen una cantidad enorme de compañías ya proveedoras y desarrolladoras de este tipo de tecnología, que no necesariamente ofrecen sus servicios en la industria de servicios legales, ¿verdad? A lo mejor están en otras industrias, pero no importa, o sea, porque a veces a la hora de uno acercarse a una empresa que presta sus soluciones en otra industria, pues sin duda como un potencial cliente, ¿verdad? A ellos les va a interesar eventualmente prestar sus soluciones a un nuevo segmento de mercado. Entonces, eso se da mucho y puede pasar. Entonces, eso es importante. Hay mucha empresa que ya está prestando soluciones de tecnología relacionadas con inteligencia artificial. Esas empresas prestan soluciones ya hechas, ya trabajadas previamente, o incluso si usted tiene el capital para comprar o pedir la customización, digamos, de una solución en particular, más o menos compleja, ¿verdad? Usted también le puede pedir a estos desarrolladores que eventualmente le ayuden a desarrollar algo específico. Eso también es posible y se hace. Entonces, yo nada más quería, creo que voy a hacerlo así súper rápido porque creo que se puede hacer, que es compartir pantalla, porque para digamos como respaldar esto que, un segundito, no sé, me avisan si ya pueden ver. Sí, se ve. Sí, ok, esto lo googleé hace un ratito, un sitio web. Ojo el título, o sea, compañías de inteligencia artificial con un top performance para 2021, para pegarles el ojo. En este sitio web nada más es una fuente, nada más. Aquí se pueden encontrar, las conté, 90 compañías, 90 compañías. Aquí vienen un montón de logos, vienen los giros de negocio, o sea, las cosas que prestan, las cosas que eventualmente ya ponen a disposición del público. Hay unas cosas que los trabajan internamente, otras sí, las venden y las ponen a disposición del público. Entonces, es solamente una fuente, solamente una fuente. Hay un montón de empresas ahí afuera que están prestando esto. Y ojo, para ir un poquito más a fondo, esta es otra fuente, otro sitio web que metí ahora aquí en 31, nada más, 31 empresas relacionadas entre inteligencia artificial y blockchain, ¿ok? Una tecnología también que es tendencia ahora. Y bueno, y hay un montón de empresas también allá afuera que ya están dando soluciones ubicadas en diferentes partes del mundo y que bueno, y que pueden traer beneficios ahora para este contexto de arbitraje también. ¿Ok? Eso lo quería compartir porque realmente sí existe, sí se está dando y es posible hacerlo. A nivel internacional, en muchos sitios web, a la hora que ustedes eventualmente empiezan a investigar un poquito sobre inteligencia artificial, van a encontrar diferentes categorizaciones de inteligencia artificial y algo que se habló hoy también, bueno, es sin duda de, pues, que van a haber implementaciones más o menos complejas. Entonces, se habla en algunos sitios web de entidades grandes y con bastante renombre de inteligencia artificial débil o fuerte. Entonces, así esa debilidad o esa fortaleza a la hora de implementar la tecnología en un contexto de arbitraje se puede dar. ¿Ok? Entonces, eso es como una primera sugerencia, o sea, las herramientas están ahí afuera, ya está pasando. Entonces, eventualmente, esa tecnología a la que yo pueda echar mano y pueda contratar a un tercero, pues puede, digamos, puede darse y yo no necesariamente sí, concuerdo con los expositores de hoy, el grado de complejidad seguramente no va a ser tan fuerte, no estamos listos, ¿verdad? En este momento, pero poco a poco creo que esa complejidad se va a ir dando, y bueno, y hay que irnos adaptando, ¿verdad? Ok, esa es una primera sugerencia. Otra segunda sugerencia es básicamente poner atención a
la entidad o a la institución de arbitraje para ver qué tan sofisticada está respecto a estos temas. Porque sin duda van a haber diferentes niveles, ¿verdad? Van a haber diferentes implementaciones en diferentes tipos de procesos, en diferentes tipos, digamos, de solicitudes de documentación o a la hora ya del procedimiento propiamente, una vez que inicie, los grados de complejidad podrán existir, a lo mejor no del todo, a lo mejor hay entidades que actualmente operan totalmente offline, ¿verdad? Entonces, a la hora de diseñar esa estrategia, en caso de que ustedes como ya abogados que defienden una parte se topan, por ejemplo, qué sé yo, ya un acuerdo de arbitraje o una cláusula de arbitraje donde ya está básicamente lista y está casi que una o máximo dos, ¿verdad? Las opciones del centro de arbitraje ya predeterminados porque ustedes no participaron en el diseño del contrato privado principal, por ejemplo. Entonces, pues también vale la pena ver qué tanto, ¿verdad? Esa entidad pone a disposición ciertas cosas o pide ya como requerimientos básicos ciertos temas relacionados con tecnología. Ok, porque va a ser necesario a la hora de montar todo ese caso y a la hora de interactuar, ¿verdad? Con el centro, sin duda. Entonces, un insumo importante va a ser eso, analizar qué tan sofisticado está la institución de arbitraje. Esa es una segunda sugerencia. Una tercera sugerencia que por algo que he hablado con amigos y compañeros también que me han contado que vale la pena en este contexto de arbitraje es sin duda poner atención y básicamente a la esencia, por ejemplo, en un contexto de contrato, de contrato privado, básicamente al core, ¿verdad? Al fondo del asunto, a la hora de eventualmente luego buscar la tecnología. Porque si bien es importante el procedimiento, por ejemplo, las reglas de una institución de arbitraje concreta para cumplirlo y demás, cumplir con los plazos y las etapas y las audiencias y demás, bueno, es clave el fondo, o sea, en qué nos estamos, que estamos analizando, ¿verdad? Por ejemplo, pienso yo, por ejemplo, va a ser muy diferente un contrato privado que incluye una cláusula de arbitraje, un contrato privado sobre un asunto pesado, transfronterizo, relacionado con tecnología, con docenas de documentación anexa, ¿verdad? A un contrato comercial eventualmente pues, común, no relacionado con asuntos de tecnología, en donde eventualmente a la hora de montar la estrategia, sin duda yo podría echar mano a ciertas herramientas, a ciertos profesionales también que complementen mi estrategia, ¿verdad? Del caso. Entonces, eso le va a poner un tinte diferente al asunto. Entonces, por ahí también a la hora de, o antes de, o durante esa lección, ¿verdad? De tecnología, sin duda va a ser un asunto caso por caso. O sea, eventualmente si yo me decido a contratar a un proveedor de tecnología para que me ayude en mis casos de aquí, no sé, a los próximos 2, 3 años, a lo mejor esa tecnología que contraté no me va a servir para todos los casos. Tal vez no, tal vez sí, pero tal vez no. O sea, creo yo que puede ser un asunto caso por caso, porque ahora hay muchas opciones de cosas y herramientas a las que puedo echar mano. ¿Ok? Y finalmente, bueno, la elección. La elección de la tecnología va a ser clave para esa elección. Pues sí, sin duda, es posible pedir ayuda a otras personas para que me ayuden a esa elección, para que sea lo más certera posible. Es posible también acercarme a esos proveedores y aclarar todas las dudas que yo tenga, pedir cotizaciones y eventualmente analizar efectivamente si es lo más conveniente o no para mí. Y bueno, y nada, yo creo que ese asunto de echarse al agua y de saber bueno, que sí, sin duda, van a haber muchos riesgos, pero antes de tomar una decisión ya de un pago por un servicio a un tercero, ¿verdad? Creo que se puede hacer un buen análisis para ver si realmente lo que estoy contratando es lo que necesito o no. A nivel internacional, en diferentes segmentos e industrias, incluso mucho en la industria de servicios legales, ahora las firmas de abogados que quieren implementar mucha tecnología a lo interno de la organización, se da muchísimo fracaso, muchísimo. Y a veces inversiones con montos extraordinarios pues, que es una lástima, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, yo contrato una tecnología y realmente no le saco provecho o nunca la supe usar, o realmente pues, no era lo que yo necesitaba. Entonces, nada, creo que con eso ya termino mi consejo, digamos. Gracias, Fabián, porque yo creo que algo que dijiste desde tu primero o segundo consejo es como la clave, creo yo.
el acceso a la información, informarse. Ponías en el principio 90 empresas de que se dedican a ofrecer servicios basados en inteligencia artificial y después pues 30 con blockchain. Entonces lo que nos da esto es algo que nos decía José también. Ahora en nuestra profesión hay mucho más acceso a la información, entonces con esto último aspecto que también decías de informarse, de preguntar, cotizar, o sea, todo esto lo que nos implica es de que existe un riesgo, sí, pero el riesgo lo vamos a asumir en la medida en que conozcamos, entonces es algo súper importante este tema. Gracias, Fabián. Entonces, por la premura del tiempo, no sé si los expositores prefieren que pasemos a las conclusiones y se les envíen, hay 3 preguntas específicamente, pero si prefieren las preguntas, se les podrían enviar por correo, ustedes dan respuesta y se les remiten a las personas o prefieren responderlas en este momento. Son 3 preguntas, una muy concreta y 2 un poco más extensas. Mi parte, si podemos responderlas muy... Creo que te perdí al final, Mauricio. Que de mi parte es mejor responderlas ahorita brevemente, pero Sí. creo que es mejor. Ok. Sí, coincido. Súper. Entonces la primera pregunta es de Gustavo Rivera Ferreiros y dice, ¿creen que la inteligencia artificial puede reemplazar a los jueces o árbitros en la solución de una controversia? En especial en los casos, digamos, estándares, comunes o sencillos. Se dice que los resultados de la inteligencia artificial pueden ser más exactos y más independientes de los arrojados por los seres humanos y en todo caso, dejar a los tribunales la resolución de los casos más especializados o complejos. ¿Qué opinan? Creo que fue algo que ya discutimos, que Sí, fue al principio de la pregunta. Lo hemos discutido, sí. Yo creo que ya está abordado eso, sí. Súper. Entonces la siguiente pregunta es de Olga Villarreal y esta se la hizo a Kevin porque recuerdo cuando salió la pregunta y aparte también la formulé en inglés. So Kevin, from Olga Villarreal, from your perspective, which one was the most difficult challenge for arbitration during COVID time? No, certainly it was how to deal with hearings. Arbitration for a very long time had been having, I guess, hybrid hearings where you might have fact witnesses, expert witnesses participating remotely, but it was a tectonic shift to have entirely remote hearings. And the way that I looked at it, I think that for a few days, everyone wondered what was going to happen with arbitration. Was everyone just going to kick the can down the road? And so they would just wait and see if this COVID-19 pandemic would resolve, and then we'd get back to the physical hearings. You had lots of counsel that said they would never do a remote hearing. Some very senior arbitrators that said, no, I need to see the whites of the witness's eyes. But what happened is that arbitration has come together, and I think that it's changed the way that arbitration is going to be conducted going forward. We were very lucky in Singapore in that we're one of the few jurisdictions where, because we were able to manage the COVID-19 pandemic, we still had physical hearings. We had hybrid hearings where you might have, say, the chair is in person with both sets of counsel, 2 co-arbitrators participating remotely, and then we had fully remote hearings. But there is some level of complexity on our remote hearings potentially denying due process. Will it be in violation of a certain national law? So we have guidance from the Austrian Supreme Court, but it could be the case in some faraway jurisdiction, depending on the relevant law, where the law there implies an in-person hearing. So I think that users have to be very careful with what the institutional rules say and what the applicable law says. I think that ICA has done a great job with its national guides, setting out whether there's an express right to a physical hearing or an implied right, but you have to look at your institutional rules and your law. But for me, I think what's been very good, particularly with our foray into the Americas, is now the world is very small. So we are getting so much interest out of Latin America, the United States and Canada, because it's really just time zones. That's what we're trying to manage in terms of appointing arbitrators. Because it used to be the case that it might be a $100 million case or a $1 billion case before you would be appointing an arbitrator from Latin America or United States if the hearings were in Singapore. Now we can appoint the best in the world wherever they are in the world. And so going forward, if you look at, say, a CMC or procedural hearings, these are all going to be done remotely. And then depending on the case, the evidential hearing will perhaps be done as a hybrid hearing or in person. So it's a really good thing for arbitration. That's been the
the biggest challenge is having to go from everything physical, hard copies, A4s, to everything done remotely and electronically. I agree totally with you, and the world hand in the hand, and that's the reason why we're here from Singapore to United States, Peru, Costa Rica, Guatemala. We're here all, and that's an opportunity we have to take and go on, right? And so la última pregunta nuevamente es de Gustavo Rivera Ferreiros. Y él dice, esta es una pregunta ya un poco más compleja y ya mezcla ciertos aspectos de inteligencia artificial en otro sentido. Y dice, ¿consideran que en algún momento se tendrá que pensar en un tratamiento diferenciado para los denominados sistemas autónomos o sistemas cognitivos, robots autónomos o androides? Es decir, aquellos robots que aprenden de su propio entorno y experiencias. En Europa ya se habla de personas electrónicas, pues estas entidades de alguna manera se apartan de los algoritmos iniciales al poder aprender nuevas cosas e internalizar experiencias. Perdón. Ay, perdí la pregunta. Internalizar experiencias. Me imagino un abogado que resuelve consultas a los clientes o defiende estos en los tribunales. ¿Qué pasa si fallan? Al ser humano abogado va a responder, por ejemplo, por negligencia. Pero ¿qué pasa con los robots autónomos? ¿Podrían ser posibles de responsabilidad civil? ¿O quién deba responder siempre sería el propietario o el programador de este robot autónomo? No sé, es una pregunta muy compleja que mezcla otros temas. No sé si alguien quisiera responderla en específico. Creo que eso creo que lo digo en muchas ocasiones, creo que sería caer en falsedad intelectual decir cuál sería la consecuencia. ¿Por qué? Porque el gran reto es las implicaciones regulatorias. Es decir, creo que uno de los grandes retos de la evolución de la tecnología, indistintamente de la que sea inteligencia artificial, sea blockchain, sea contratos inteligentes, es de que tenemos dos mundos que por el momento hay un impasse de la regulación adecuada para esos fenómenos tecnológicos. Muchas veces hablamos de que el derecho es general y abstracto y aplica a cualquier fenómeno social, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es de que ahora estamos, como lo dice la ley de Moore, ante procesos de aceleración e innovación exponenciales, donde el poder de cómputo se va duplicando exponencialmente cada año. Entonces, creo que tomar la decisión de decir quién es quién sería el responsable en ese caso, el propietario o el desarrollador, qué pasa si es una empresa, entonces es una responsabilidad organizacional. Por ejemplo, hay casos más complejos. Ahorita se puso un caso sobre la creación de armamentos con impresoras 3D. ¿Quién es el culpable? Entonces, si yo imprimo un arma en una impresora 3D que es funcional, que incluso puede disparar, ¿qué pasa si mato a alguien? ¿Quién es el responsable? El creador del arma, el creador de la impresora. Entonces, hay muchas implicaciones, pero creo que ahorita uno de los grandes retos es que la mayoría de países tienen ese reto de definir las implicaciones de la tecnología en diferentes fenómenos, que creo que todavía no se ha llegado a hacer. Ahora, lo que sí también creo es que comparto mucho lo de José y lo he compartido en otros paneles que hemos hablado también un poco de las implicaciones de los contratos inteligentes, es que hay que estar más abiertos a pensar que el arbitraje, tal vez el arbitraje internacional en su concepción clásica se puede mantener, pero tenemos que empezar a evaluar otras modalidades de arbitraje sui generis, es decir, un medio alternativo de resolución de controversias que utilice tecnología, pero no necesariamente está encasillado a las regulaciones internacionales del arbitraje internacional. No va a sujetarse necesariamente a todo lo que dice la Convención de Nueva York o a la ley modelo de SNUDNI o a otros reglamentos de arbitraje, sino también tenemos que estar conscientes de que estamos en una etapa donde podrían generarse métodos alternos que pueden tener algunas connotaciones de arbitraje, pero pueden tener componentes de otras industrias o de otros sectores. Entonces creo que también hay que estar muy atentos a eso. Yo no creo que se pueda suplantar los procesos actuales con inteligencia artificial y decir ahora en lugar de ser humanos son inteligencia artificial. Al contrario, tendríamos que adecuar muchas de las reglas procesales o procedimentales que manejan las cámaras arbitrales e incluso la normativa internacional. En todo caso, se pueden generar buenas prácticas, pero creo que también eso es algo que hay que tomar en cuenta. Gracias, Mauricio. Yo creo que tu respuesta es excelente y creo que sos el que más experiencia tiene con este tema en específico. Así que muchas gracias. Y como estamos a pocos minutos de terminar, la última sección que teníamos prevista para hoy, para todo el público, es algo para aquellos que, siendo tal vez más jóvenes o que
están buscando un cambio de paradigma dentro de su carrera personal. La siguiente es una pregunta idéntica para todos los panelistas y que es una respuesta rápida, es un tema muy personal. Y quisiera empezar con Kevin. Kevin, where does your interest in law and technology comes from? If you have 1 minute to say where's the moment when it started, what can you say? It would start with me as a trainee lawyer or first-year associate when I was in a document room for 2 months straight with physical documents. I saw the potential advantages of technology and law, but it's also, I have an interest in technology generally. I think what we've done in Singapore and at SIC is try to innovate and push the boundaries. And a lot of the most exciting activity, I think, in arbitration is in the tech space. We're starting to see SIC arbitration clauses popping up in ICO with very specific requirements for the qualifications of the arbitrator. So it's one of the most exciting spaces to be operating in. But for my part, I never want to see a trainee lawyer have to be in a document room by themselves for months on end. I think that's the starting point for me. Thank you, Kevin. José, no sé, ¿tú de dónde surgió tu interés por la tecnología aplicada al derecho? Bueno, igual que Kevin, siempre he sido un apasionado de la tecnología y claro, de nuevo, yo tengo muchos más años que ustedes, entonces en mi época pues no había ni siquiera, no había televisión más que 3 canales en el Perú, entonces leíamos mucho, yo leía mucha ciencia ficción y viví creciendo en un mundo pues donde efectivamente habían inteligencias que controlaban todo, ¿no? Entonces, sí, para mí, ese mundo futurista lleno de posibilidades terribles, pero al mismo tiempo de posibilidades increíbles o de deseos de cosas increíbles siempre me atrajo. Y al igual también que Kevin, yo empecé, como les comentaba, ¿no? Empecé teniendo que buscar normas, revisando fichas, ¿no? Revisando fichas para tratar de ver si la ficha número 350 tenía una modificación a la ficha 55, donde había, y los abogados que más sabían de un tema eran aquellos abogados que tenían su propio folder, donde cortaban y pegaban las normas del sector que les interesaba. Y entonces ese file con las normas cortadas y pegadas era prácticamente, se cuidaba como oro, porque si no tenías esa información, no podías ejercer. Y claro, yo me acuerdo que hice un viaje a Estados Unidos más o menos en esa época, y tenían ya ahí LexisNexis, Westlaw, y nosotros estábamos todavía con las fichas. Entonces, ahí es donde, claro, todo se mezcló y dije, bueno, es que esto no tiene ningún sentido. Realmente tenemos que ir hacia esto y tenemos que ver cómo nuestros países avanzan, porque perdemos, como decía Kevin, semanas, solamente por hacer una cosa básica, ¿no? Entonces sí, la tecnología y bueno, mi profesión que me encanta, ¿no? El derecho siempre han estado ligados por un tema tanto de interés quizá literario, ¿no? Como por este tema de necesidad, ¿no? De ganas de hacer algo que sea mucho más eficiente. Gracias, José. No sé si Fabián, ¿quieres seguir tú? Sí, gracias. Bueno, yo les cuento que yo me empecé a familiarizar con estos temas por ahí el año 2006, 2007, cuando Costa Rica estaba pues metida en este tema de la negociación de una agenda de implementación con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, en esa época yo trabajaba en una firma de abogados en donde clientes que operaban en otros países empezaron a preguntar por esos movimientos, particularmente sobre un tema, sobre un anexo que incluya ese tratado, que es sobre telecomunicaciones. Entonces, pues fue ya hace alrededor de 15 años ya, en donde, bueno, le empecé a entrar al tema de telecomunicaciones, me empezó a gustar, lo empecé a trabajar, lo empecé a estudiar y ahí poco a poco, tanto a nivel práctico como educativo, me fui metiendo en otros temas relacionados, el asunto fue evolucionando y nada, y por ahí a la fecha intento, pues sí, estar en la medida de lo posible al día, ¿verdad? Con las tendencias, ¿verdad? Que están ahí afuera. Gracias, Fabián. Mauricio, ¿querés cerrar vos, por favor? Bueno, tal vez la mía va a ser un poco distinta. Yo porque siempre me consideré rebelde y raro,
Creo que lo mío viene más por un tema de rebeldía. Y creo que lo que más me atrajo antes que la tecnología fue el tema de cambiar los paradigmas y el status quo de lo que yo había vivido tal vez en firmas anteriores. Es decir, creo que eso fue lo que me atrajo un poco más. O sea, tuve clases de tecnología en mi maestría, en la universidad no tuve, pero sí en la maestría. Pero fue ahí lo que me llamó la atención de que decía, ¿por qué no podemos adecuar las mejores prácticas de otras industrias para ser más innovadores? ¿Por qué no podemos pensar en gestión de proyectos? ¿Por qué no podemos pensar un poquito más de incluso hasta marketing digital? ¿Por qué no podemos pensar en otras cosas que ayudan a todas las industrias? ¿Por qué no incorporarlas al derecho? Entonces creo que por esa rebeldía empecé a buscar cómo, partiendo de la innovación, se puede implementar la tecnología y eso me llevó, pues ahora que me dedico a la construcción de soluciones tecnológicas, pero creo que fue eso, fue ser un poco curioso, pero a la vez decir hay más allá. Es decir, la industria legal, muchas firmas se manejan de una manera que tal vez es la manera tradicional y clásica, pero creo que estamos ante un paradigma de cambio de generaciones, cambio de mercados, mercados mucho más complementarios, interseccionalidad con la tecnología, es decir, las dinámicas que yo estoy viviendo y que todavía me considero joven, pero los que vienen detrás de nosotros van a vivir todavía más cambios. Entonces creo que ante esa tendencia que veía venir, me quise estar de este lado, tal vez de la ola que estaba empezando, añadirme más tarde. Así que creo que esa fue mi motivación para empezar en este mundo. Muchas gracias, Mauricio. Y quiero acotar algo, la verdad es que estoy impresionado con el manejo del tiempo que tuvimos, fue sumamente preciso y de que vamos 1 o 2 minutos tarde y eso se lo atribuyo a que se me fue el internet un par de minutos a mí. Entonces, la verdad es que muchas gracias a los 4 panelistas. Yo creo que todas las personas que tuvieron la oportunidad de verlo están impresionadas. La verdad es que personalmente me llevo muchas cosas que buscar, muchas cosas que seguir investigando y aprendiendo y muchas gracias a los 4 por sus exposiciones. Creo que fueron sumamente buenas, magistrales y que todos aquí nos llevamos algo para seguir adelante. So thank you, Kevin, Mauricio, Fabián, José, for all your time. It's a pleasure to be here with you. And Mauricio Morales también, te doy la palabra a ti ahora. Gracias. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en esta conferencia. Lía, es un placer a nombre de Latin American International Arbitration contar con su participación. Un agradecimiento especial a los doctores Kevin Nash, Fabián Solís, Mauricio Duarte, José Elmar y por supuesto la conducción del doctor Juan Pablo Vélez en esta conferencia. Lía, invitar a todos los asistentes, también agradecerles y a invitarlos a participar de las actividades que organiza el Latin American International Arbitration y no nos queda más que despedirnos esperando que puedan participar en próximas actividades que organiza el LIA. Que tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Chao.